Hola, ¿qué tal? Todas y todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio más del podcast Endeudados Anónimos. En este podcast nosotros leemos historias reales de personas que han estado en una situación de deudas complicadísima o personas que siguen estando y están buscando cómo salir de ahí, están buscando consejos y nosotros aprovechamos estas historias, por supuesto las publicamos de forma anónima para poder hablar de cómo podemos ayudarles, de qué les puso en esta situación y cómo pueden salir de ahí. Estas cartas le llegan a la experta en finanzas personales, Elaine Miranda, desde Nicaragua con la plataforma Plata con Plática. Elaine, hola. Hola Ricardo, aquí estoy lista y expectante ante esta nueva carta, esta nueva historia, este nuevo testimonio y de ver qué lecciones podemos sacar de aquí, no solamente para la persona que nos mandó la carta, sino también para todos los que nos escuchan. Exactamente, la idea es, por supuesto, poder conectar con esta historia. No todos hemos vivido lo mismo, pero estoy seguro que todos de alguna manera hemos tenido algún problema financiero, económico, de deuda en nuestras vidas y siempre hay algo que aprender en estas historias. Así que, independientemente de si nos identificamos o no, si ganamos más o menos que la persona de la que vamos a hablar hoy, si tal vez nosotros no estamos en una situación de deudas, estoy seguro que conocemos a alguien que sí. Y por eso también siempre les invitamos a compartir este podcast con sus amigos y con sus familiares. La carta de hoy también nos llega desde Nicaragua y Elaine nos va a dar el gusto de leerla a continuación. Adelante, Elaine. Hola Elaine, necesito tu ayuda. Mi salario no me ajusta. No sé cómo organizarme. Tengo un bebé de 6 meses y mi esposo es quien lo cuida. Eso quiere decir que él no tiene ingresos. Mi salario es de 13,000 córdobas y ese salario no me llega a fin de mes. Tengo que prestar y así es todos los meses. Debo una tarjeta de crédito y hay meses en que no puedo abonar. Aparte, los gastos del hogar, la leche, pañales, comida y préstamos familiares, no consigo tener respiro. A la semana ya no tengo dinero. No quiero seguir prestando. ¿Qué hago? Muchas gracias por tu tiempo y bendiciones a vos y tu familia. Creo que en muchos capítulos anteriores nosotros hemos hablado de que independientemente de tu salario, uno puede tener las finanzas sanas, pero creo que, evidentemente hay un límite con respecto a las necesidades que uno tiene, a la situación en el país donde uno está y qué tan caro está todo, pues evidentemente. Creo que 13,000 córdobas, aunque tal vez es más de lo que ganan algunas personas, 13,000 córdobas es un salario muy complicado para una familia de 3, sí. Sobre todo con las necesidades de un bebé, de un recién nacido. Ela, Sí quiero hacerte esta pregunta, yo sé que es muy subjetivo y no hay una respuesta definitiva, pero, con 13,000 córdobas, ¿puede uno tener un equilibrio económico y tener una vida libre de deudas en un país con los precios como los que tiene Nicaragua? Es bien difícil porque la canasta básica está por encima de eso. Claro, la canasta básica está pensada para más personas que simplemente una pareja y un bebé de 6 meses que prácticamente no come, ¿verdad? Está pensada para 4 personas más bien. Entonces, ponerle que su canasta básica sea menor, pero aún así el espacio extra que vos tenés para vivir realmente, no para sobrevivir, para vivir es bien poquito. Y lo otro es que menciona que tiene un bebé de 6 meses, eso obviamente a mí me llega al corazón porque yo tengo 2 niños chiquitos, uno de ellos todavía es un bebé, y aunque en términos de comida uno no gasta tanto, y ella lo menciona, en términos de pañales, eso es un montón de plata, y ella también menciona la leche. Y la leche, la leche de pote, la leche de fórmula es realmente cara. Claro, siempre está la opción de la lactancia materna, pero esa es una decisión de cada mujer y de cada bebé. Y además, siendo que ella trabaja, lamentablemente, en la mayoría de las oficinas de las empresas en Nicaragua, no tienen, a pesar de que está en la ley, ojo, la mayoría no tienen las condiciones ni tampoco la apertura para que las mamás se tomen el tiempo necesario para poder extraerse la leche que por ley está mandado ahí. Entonces, claro, las condiciones son bien difíciles, pero lo que sí podemos decir, Ricardo, es que siempre hay opciones y siempre hay maneras. Ok, es muy importante porque yo no sabía lo de la ley, fíjate. Y creo que es importante para cualquier madre que tiene un recién nacido, que lo sepa. Para que sepa, sí, la ley manda
creo que son 20 minutos cada 3 horas para que te pueda extraer leche. No sé si son 20 o 30 minutos, una cosa así, que realmente es tiempo suficiente. A ver, voy a hablar aquí desde el privilegio y lo quiero poner ahí, ¿verdad? Cuando yo tenía que trabajar, no es que ya no trabaje, ¿verdad? Pero cuando trabajaba en oficina y tenía un bebé y me tocaba extraerme leche, en 15 minutos me extraía leche, no necesitaba ni 20 ni 30 minutos, pero, y aquí viene la parte del privilegio. Uno, yo trabajaba en mi propia oficina, ya sabes, era mi propia empresa, yo cerraba oficina y ni quien molestara, ni quien ponía un letrero. Y dos, esto lo hacía con un extractor de leche doble eléctrico. Yo sé que ahorita estás, Ricardo, con cara de qué significa eso. Pero mira, o sea, hay extractores, la mayoría de los extractores son manuales y vos le tenés que hacer literalmente así, con la mano. Y duele, o sea, porque eventualmente también compré uno manual y duele y es más tardado, entonces te sacas de un pecho, pasas 15 minutos, después te sacas del 8, el tiempo se te va. Cuando desde el privilegio podés comprar y podés optar a un extractor de leche que sea doble y que es eléctrico, básicamente te lo pones en ambos pechos al mismo tiempo y solita la máquina está succionando la leche. No todo el mundo, y yo lo voy a reconocer, no todo el mundo tiene acceso a eso en un país como Nicaragua. Entonces, si ella tiene que trabajar y el esposo está cuidando al bebé y probablemente en la empresa en la que está, aunque esté en la ley, no le están dando el tiempo, la oportunidad para extraerse leche, pues le toca comprar y a los 6 meses, o sea, el alimento principal de ese bebé es la leche de fórmula. Y oíme, un pote de leche te cuesta como $600 y no te dura ni una semana. Entonces, ella probablemente está gastando entre el 25 y el 30% de su salario solamente en comprar leche. Ok. Creo que abordamos bastante el tema de la leche. Es una de las tantas necesidades que tienen en esa casa, ¿no? Y está súper bien saber todas estas cosas porque yo no las sabía. O sea, yo no las sabía y creo que cualquier madre en Nicaragua que tenga un recién nacido debería de saberlo y tomarlo muy en cuenta. Pero ok, asumiendo que no sabemos bien qué decisión toman ellos con respecto a qué darle, si leche materna o si leche de fórmula. Si fuera leche de fórmula, evidentemente es un gasto más. Entonces, en ese caso, ¿qué otras cosas tienen ellos que tomar en cuenta? No sabemos la situación del esposo ni de por qué él no está sin trabajo ahorita. Solo sabemos de que de esos 13,000 córdobas tienen que, por el momento, alimentarse todos en esa casa, hacer todos los gastos. No sabemos tampoco si tienen que pagar renta o si están viviendo en una casa que es de ellos. Pero sí es un dinero que ahorita, según ella, no le ajusta y tiene que hacer préstamos todos los meses para poder salir adelante. No, ella no nos especifica si todavía está en deudas con esos préstamos. Lo que nos dice es que cada mes tiene que prestar dinero. Sí. O sea que, asumiendo en el mejor de los casos que ella logra pagar todos o la mayoría de los préstamos que está haciendo y por eso puede seguir prestando a quienes sea, ¿cómo puede ella salir de ese ciclo de préstamos y tratar de mantenerse y vivir con lo que gana? Sí, de hecho yo creo que eso es justamente lo que está pasando, fíjate, o sea, ella está prestando y está pagando en el siguiente mes lo que prestó el mes anterior y luego vuelve a prestar. Entonces, ojo, esto en realidad podría ser una oportunidad porque lo que quiere decir es que en algún momento de su vida, quizás con el nacimiento, por ejemplo, del bebé, se desbalanceó lo que la llevó a pedir un préstamo. Entonces ella está, como quien dice, reciclando el mismo préstamo con diferentes entidades o con diferentes personas todos los meses. Entonces, si ella encuentra la manera de cubrir de una vez por todas ese bache, ella se va a enderezar y se va a balancear. Y para eso tiene que hacer un alto, ¿verdad? Entonces ella menciona ahorita leche, pañales, comida, el préstamo, no sé qué, sí, pero muchas veces todo eso lo tenemos nada más como en la cabeza, como rondando ahí y no está claro. Entonces las cosas se tienen que poner por escrito. Mi invitación sería sentarse con su pareja y de decir, ok, a ver, estamos ganando 13,000 córdobas y estamos porque aunque él no trabaje, es el ingreso de los dos porque él está cuidando a esa bebé, igual que lo decimos cuando se trata de la mujer, el trabajo de casa es un trabajo. Entonces, este es el ingreso con el que contamos, cuáles son los gastos que vamos a hacer, en dónde podemos ahorrar y qué plan podemos hacer para ir saldando esa deuda o esas deudas que tenemos para no continuar pidiendo. Entonces, suponete, digamos que lo que haya venido prestando sean, no sé, si gana 13,000, ponerle que son 5,000 córdobas mensuales, ¿verdad? Que lo presta a una o a dos personas o a entidades financieras, las paga y las vuelve a prestar. Entonces, en lugar de venir el siguiente mes y decir, voy a prestar los 5,000 para pagarle a quien le debo y después quedarme con esto y así, no voy a prestar nada y lo que voy a hacer es que esos 5,000 que yo voy a pagar, voy a ver dónde recorto y por ejemplo tal vez voy a recortar, no sé, 500 pesos de algún lado, por ejemplo tal vez incluso de la comida, tal vez incluso de los pañales y de pronto en lugar de usar siempre pañales descartables, compras algunos pañales de tela. Oye, la diferencia en el gasto es
brutal, es abismal. ¿Entre descartables y pañales de tela? Okay. Absurda es la diferencia. Entonces, ¿verdad? Y ahí encontramos la manera y voy a pagar 500. Entonces, si ella debe 5,000, volviendo al ejemplo, en 10 meses ella reuniría el suficiente dinero para, o sea, ya habría terminado de pagar sin necesidad de continuar recurriendo a los otros préstamos, y al 11º mes incluso tendría esos 500 córdobas para ahorrarlo o para volverlo a destinar a algún otro gasto. La otra sopa, ¿verdad? La otra opción es de qué manera el esposo, que aunque esté en la casa, podría generar algo. No sé, hemos hablado varias veces de, por ejemplo, comprar y vender carnes, queso fresco, una mini pulpería, qué sé yo, ya estás en la casa, ¿verdad? Entonces sí, un bebé ocupa un montón de atención, yo estoy clara, pero si esta persona pudiera generar incluso el 10% de lo que ella gana, digamos que son 1,300, ellos podrían salir mucho más rápido de esa deuda y no se sentirían tan asfixiados. Creo que uno de los pecados que cometemos, Ricardo, es que cuando pensamos en generar dinero, pensamos en generar mucho. Entonces, como que la única manera en que vale la pena pasar por ese esfuerzo de buscar cómo yo genero más es si va a significar otro salario como el que ya tengo. Pero si solo me va a generar un 10 o un 20% de lo que ya gano, como que no vale. Y recordemos, todo vale, todo cuenta, porque ese 10% adicional que genere es un 10% que no tenía, es un 10% que te puede servir o para salir de deuda o para ahorrar para vos y tu futuro, o para tu bebé, o incluso para gastar y tener acceso a otras cosas que tal vez ahorita no podés. Y además, que una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que si no en todos, en casi todos los casos, para poder ganar mucho o para poder generar mucho, uno tiene que empezar generando poco. Así pues, es. O sea, es lo porque más se normal multiplica del mundo. sobre eso, correcto. Exacto. Y está súper bien lo que dijiste también del trabajo en el hogar, pues porque esto sirve para hombres y para mujeres, padres o madres que se quedan en sus casas cuidando a sus hijos. El hecho de que no te den dinero por tu trabajo no quiere decir de que tu trabajo no tiene valor. Correcto. Y con eso, pues también nos gustaría, o sea, invitarle a ustedes a reflexionar con respecto a sus propias situaciones, porque todos, independientemente de que te digan recortar gastos en comida, uno dice, pero eso es imposible. Todos, para poder salir de un problema como este, siempre podemos encontrar algo que recortar, y a veces eso implica sacrificar gustos, sacrificar ciertas comodidades, pero de nuevo, lo estamos haciendo para evitarnos un problema más grande más adelante. A fin de cuentas, no sabemos si esta mujer está haciendo préstamo a casas comerciales o a prestamistas, o si lo está haciendo en el banco. Lo que sí sabemos de que por el momento sí necesita estar haciendo préstamos mensuales, y lo mejor que puede hacer ahorita para estabilizarse es eliminar esos préstamos, es buscar cómo pagar la deuda que tiene y ver cómo ser autosuficientes con su salario y salir de deuda. Correcto. Claro, la vida de todo es compleja y no sabemos cuál es su situación o qué cosas le vienen, qué gastos inesperados, no planificados le vienen, pero definitivamente salir de esos préstamos mensuales sí le va a ayudar bastante. ¿Algo más, Ela, que querrás agregar? No, nada más recordar que o sea, si bien no tenemos más datos, ¿verdad? Y como vos decís, no sabemos si paga renta, si paga hipoteca, si vive con otra familia, abrirnos tal vez un poquito la mente. Siempre hay una salida. O sea, de verdad, yo sé que cuando uno está súper endeudado, uno siente que no hay manera de salir, y de verdad hemos conocido casos, o sea, de gente que está archi mega hiper endeudada y de poquito en poquito se va saliendo. Entonces no nos desesperemos, porque a veces también queremos salir de deuda de una. Ya sea, el próximo mes quiero abonarlo todo y no se puede. Recordemos que de la misma manera en que nos tomó un tiempecillo endeudarnos, o sea, nadie se endeudó de un día para otro, también nos va a tomar un tiempo salir de esa deuda. Ok, te agradecemos muchísimo ese mensaje y me parece sumamente importante y relevante. Ela, ¿dónde pueden las personas encontrar todos los artículos que vos tenés de todo tipo de cuestiones de finanzas personales, deudas, tarjetas de crédito, hasta gastos fúnebres? Hay de todo ahí, finanzas en pareja, finanzas con tus hijos, finanzas para viajar. ¿Dónde pueden encontrarlos y los más de 1,000 artículos que has hecho ya en estos 10 años? La página es plataconplatica.com, e igual estamos compartiendo siempre consejos financieros, videos, infografías, tips y demás en Facebook y en Instagram, también como Plata con Plática. Bien, muchísimas gracias por acompañarme, Ela, y les invitamos a todos ustedes a que sigan pendientes de otro episodio más de Endeudados Anónimos. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse también a nuestro Spotify y compártanlo a todos sus amigos y seres queridos. Estoy seguro que todos podemos aprender algo de cada una de estas historias de Endeudados Anónimos. Nos vemos en la próxima. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas, y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.